Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 6. Algunas personas se mostraban aterrorizadas por los Jedi. Eran incapaces de relacionarse con ellos. Otras podían ser hostiles, tenían miedo de lo que no entendían, del poder que no poseían. Al haber estado protegido dentro del templo, Reath a menudo no estaba seguro de cómo cerrar aquella brecha y de cómo conectar con gente normal como una persona. Con Nan, no era necesario salvar ninguna brecha. ¿Los Jedi son soldados? ¿Juran obediencia a la República? Bajó la mirada con timidez. Estaban bajo un dosel de hojas que protegía los muelles de la estación. ¿O luchan solo por su cuenta? Reath movió la cabeza. Ninguna de las dos cosas. Quiero decir que defendemos la República, pero trabajamos con ellos, no para ellos. Y no hacemos solo eso. Intentamos ayudar y proteger a todos los que lo necesitan, cuando podemos. Aquello no le pareció lógico a Nan. ¿Aceptan pagos? No somos mercenarios. Reath se tuvo que reír. ¿Es tan inimaginable que un grupo de personas puede intentar hacer lo correcto solo porque es lo correcto? Aquí, sí, contestó Nan, con una expresión triste. Pese a su juventud, era evidente que había sido testigo de cosas horribles. ¿Qué llevas en el cinturón? ¿Es la espada de la que me han hablado? ¿El sable de fuego? Reath sonrió. Se llama espada láser. Y sí, esta es mía. ¿La puedes encender? Preguntó Nan con los ojos oscuros brillando de la emoción. No, a menos que tenga una buena razón. No estaba prohibido, pero si lo hiciera, llamaría mucho la atención. El maestro Comac incluso podría pensar que estaban coqueteando. De hecho, Reath creía que Nan probablemente lo estuviera haciendo, pero él solo estaba explicándole cosas. ¿Por favor? La cara de Nan podría haber derretido el hielo. Me encantaría saber cómo funciona. Antes de que Reath pudiera averiguar lo vulnerable que podría ser aquella expresión, se oyó la voz de Leox por los intercomunicadores. Las últimas naves están embarcando a todos los pasajeros en la estación. ¿Están listos por ahí? Desde luego, dijo Reath. El momento se había roto, ya podía volver a concentrarse en su deber. Vamos, Nan. Vamos a saludar a los invitados. La chica hizo una mueca. Los Misi y los Orincan, los puedes llamar como quieras, pero no van a comportarse como invitados. ¿A qué te refieres?, preguntó Reath. Nan sonrió con malicia. Menos mal que las juntas de refuerzo aguantan la estación, pensó Affie Hollow mientras cruzaba la pasarela a través del laberinto de enredaderas. De lo contrario, esto habría implosionado y quién sabe dónde habríamos acabado. En algún otro sitio preprogramado en la computadora, en algún otro lugar que Scover hubiera descargado sin saber qué trampas le habían tendido en las viejas computadoras de navegación. Affie había optado por recorrer la parte superior por la solitaria pasarela espiral que recorría la esfera central de la estación Amaxin y que conducía hacia los anillos más altos. Desde aquel lugar estratégico podía estudiar casi todo el diseño. Anillo exterior, varios arcos de metal que separaban los diferentes segmentos, cada uno de los cuales tenía una cámara de descompresión independiente. Esfera central, varios recintos levantados a lo largo de la pasarela, pero salvo aquellos, todo lo demás era un jardín botánico. Habría pensado que siempre había tenido el fin de ser un jardín botánico, salvo por el hecho de que lo habían construido los Amaxin. Las leyendas sugerían que no eran del tipo jardinero tranquilo. A través de las placas transparentes podía ver algunas de las otras naves llegando al muelle. ¿Han puesto la nave de los Orincan junto a la de los Misi? Uf, se va a armar un lío tremendo. Esos Jedi eran unos monje magos brillantes, pero también desconocían por completo aquella parte de la galaxia, sobre todo qué especie odiaba a qué especie. Mientras pasaba por la gran e irregular cámara de descompresión de la esfera, Affie tuvo la tentación de volver al puente de mando para ayudar a Leox y Heod a poner orden en las peleas resultantes y ser testigo de las caras de estupefacción de los Jedi. No le caían mal aquellos tipos de la República, pero era muy obvio que se creían que eran los que aportaban sabiduría y conocimiento. Ya era hora de que abrieran los ojos. Aunque muchas de las naves iban tripuladas por seres que se odiaban
los unos a los otros, no parecía probable que ninguno hiciera una guerra. Sería un lío, no un desastre, probablemente. Por lo tanto, eso quería decir que Afi tenía libertad para explorar por su cuenta. Los anillos inferiores todavía no los conocía. Y los superiores, Afi levantó la vista. Ya estaba a unos metros del túnel que llevaba arriba y afuera. Había llegado el momento de descubrir qué más ofrecía aquella estación. Desde un pasillo, oyó a Orla Yareni y Comac Vitus decir algo que no captó del todo. Seguro que hablaban de las antigüedades que prácticamente atestaban los muelles. Estarían distraídos con eso un rato y no prestarían atención a dónde estaba Afi ni a qué hacía. Era ideal. Apartó una cortina de enredaderas y entró en un túnel que conducía hacia arriba. La gravedad se ajustaba con ella a medida que avanzaba, haciendo una modificación ingeniosa y extraña. Por lo visto, todos aquellos antiguos mecanismos de la estación seguían en un perfecto estado de funcionamiento. Afi no tenía intención de tocar nada dentro, porque cualquier tecnología tan vieja que todavía funcionara, era mejor dejarla en paz. Cualquier viajero espacial lo sabría. Igual que también sabría que los sitios con más probabilidad de ser módulos de almacenamiento de la carga que otros habían dejado atrás eran los anillos más altos y más bajos. En su opinión, el almacenaje de aquella estación estaba en lo alto. Efectivamente, mientras Afi salía del túnel y entraba en los anillos de arriba más tenebrosos, pudo divisar largas filas de módulos de almacenamiento. Algunos del tamaño de una consigna, otros más grandes que llegaban hasta la oscuridad central. Los módulos más grandes podían albergar sustancias potencialmente peligrosas, así que los revisaría más tarde, quizá con la ayuda de Leox. De momento se limitaría a curiosear. De repente inclinó la cabeza. ¿Habían escrito en las consignas? Afi encendió la barra de luz mientras avanzaba. En las consignas y otras puertas de los módulos había algunos símbolos garabateados. No eran etiquetas, sino letras manuscritas o pintura, algo que se había hecho con el lápiz de grasa que utilizaban los pilotos para marcar los cables que había que reparar. Afi nunca había escrito nada con la mano. Eso era algo extraordinario. Probablemente nunca hubiera conocido a nadie que hubiera escrito algo en su vida. Aquella escritura no estaba en Aurebesh. Eran símbolos, pequeñas imágenes en lugar de letras. Había líneas distintas escritas a diferentes alturas, con varios estilos. De repente vio en los extremos de las líneas números mucho más pequeños. Son fechas, pensó. Son fechas que nos indican cuándo estuvieron aquí. Tal y como había sospechado, no hacía mucho tiempo. Una línea era de solo 6 años atrás. Otra era más antigua, pero solo correspondía a unos 32 años antes. Todos los escritos parecían proceder de una era reciente, mucho tiempo después de que aquella estación hubiera sido abandonada. Era imposible entender aquellas líneas sin conocer el idioma, o más bien el código. Los pictogramas eran bastante crudos. Afi pasó un dedo por debajo de una línea dibujada de la cresta de una ola con un rayo que la cruzaba en diagonal. Se parecía a los registros que indicaban una perturbación gravitacional. Y había una con forma de E que parecía una bifurcación en las vías del hiperespacio o algún otro desvío. Empezó a sonreír al darse cuenta de que aquello era un lugar en el que los viajeros se dejaban mensajes entre sí para avisar de elementos del camino. Pero, ¿por qué habían dejado mensajes importantes escritos en código? ¿Porque así no eran fáciles de entender para todo el mundo? Afi continuaba escogiendo símbolos para intentar descubrir su significado, pasando el dedo por debajo de cada línea. De repente, el dedo se detuvo en un símbolo y se le borró la sonrisa. Era una estrella de 4 puntas, una inconfundible, estilizada, un símbolo que Afi se sabía de memoria. Algo lógico, ya que lo llevaba sobre el corazón todos los días que se ponía el uniforme. Era el escudo del gremio Vine. Hay mucha humedad aquí, dijo Orla. Prácticamente sale vapor. Hay que reconocer la contribución del bioma. Los jardines botánicos con mejores semillas rara vez duran tanto. Este no solo ha sobrevivido, sino que también tiene humedad. «Qué suerte la nuestra», dijo Comac con ironía. Estaban en la esfera central, dentro de lo que Orla veía que había sido una especie de área ceremonial marcada con un asiento tallado en piedra, un trono quizá. Un total de 4 estatuas hacían guardia. Cada una representaba una especie distinta, o quizá una figura mitológica,
pero todas compartían la capa dorada y la ornamentación con piedras preciosas. Las enredaderas serpenteaban por los árboles y los arcos cercanos. No literalmente, aunque el crujido constante alimentara esa ilusión. La luz estaba moteada con las sombras de las hojas. Esas sombras jugaban en la cara de Cormac mientras se acercaba a una de las estatuas, mirando de cerca las alas y el caparazón elegantemente tallados. ¿Los reconoces?, le preguntó Orla. Cormac negó con la cabeza. El estilo de esta talla no es muy distinto al antiguo Cubás. Sin embargo, ese sistema es tan distante que mi primera suposición es que la similitud es una coincidencia. Además, los Cubaz no tienen dioses insecto que yo sepa. Orla se puso las manos en las caderas. Quizá no sean dioses. Puede que sean monarcas o líderes históricos. Monarcas, quizá, dijo Cormac. Pero dudo que sean figuras históricas, por la forma en la que están elevadas sobre el espectador, los halos grandiosos que tienen sobre la cabeza. Mira, hay espacios que probablemente tuvieran piedras preciosas aún más grandes. Para mí, eso sugiere una reverencia enorme. El respeto y la adoración más profundos. A la larga, la historia no es así para todo el mundo, pero las religiones, sí. Los mitos lo son. Podría haber otros significados. Hasta que traduzcamos este idioma, no puedo ofrecer nada más que una suposición fundamentada. Apostaría a que son dioses. Una brisa suave tiró de la punta de la túnica de Cormac y jugó en las mejillas de Orla. Al principio, Orla se limitó a agradecer aquel toque ligero de frescor. Después pensó, supongo que eso explica que las enredaderas crujan. Esta estación está mejor ventilada de lo que yo pensaba. Orla sintió un delicado escalofrío de incomodidad. Era una sensación inquietante que crecía poco a poco. Cormac la observó. Ahí está, la sombra, la oscuridad. Se quedaron quietos un momento. Ahora lo hemos sentido todos, dijo Orla. Bryndro había pensado que no era más que un árbol solitario. Las plantas a veces pueden ser fuertes en el lado oscuro. Pero esto es diferente. Cormac acabó la frase por ella. Parece deliberado. Orla inhaló y expiró, intentando centrarse en la fuerza, pero le costaba encontrar la calma. En ese momento la oscuridad ya era más que un escalofrío. Era casi una presencia, como si algo o alguien se estuviera acercando a ellos. Orla pensó si podía ser verdad. ¿Se había escondido algún ser en aquella estación? ¿No estaba abandonada tal y como habían supuesto? Voy a comprobar el pasillo, dijo Orla, yendo rápido hacia la puerta. Por el rabillo del ojo vio a Cormac asintiendo. Él había notado lo mismo. De repente, Orla estaba sola en total oscuridad. Se agachó antes de que el vendaval la tirara al suelo. El frío le helaba los huesos y los fragmentos afilados de basura le arañaban la piel. El terror se le agarró al estómago, amenazándola con arrastrarla a la oscuridad. Orla apeló a la fuerza para que la sostuviera. Incluso cuando ella ya no la sentía, la fuerza siempre estaba allí. «Cormac», gritó sin saber por qué. «Cormac, ¿dónde estás?» Los fragmentos metálicos y minerales se le clavaban en las manos mientras se levantaba intentando mirar a su alrededor. A lo lejos, solamente vislumbraba vigas de metal que habían caído y un brillo siniestro que las atravesaba. Pese a que fuera la luz más brillante que podía ver, solamente la llenaba de terror. Ya no había frío, ni oscuridad. Orla abrió los ojos, cuando los había cerrado, y se encontró en el jardín botánico cerca de la puerta, justo donde había estado unos segundos antes, cuando el universo tenía sentido. «¡Cormac!», exclamó, pero no oyó ninguna respuesta. Se volvió a poner de pie y lo vio estirado entre el musgo y las enredaderas en el suelo, o bien inconsciente o bien en trance, como postrado ante un dios desconocido. Orla fue corriendo a su lado y justo cuando se arrodillaba junto al hombro de Cormac, los ojos oscuros del Kedi se abrieron de golpe. Sin embargo, sus respiraciones eran cortas y poco profundas, y miraba con fijeza a Orla aparentemente sin verla. «Tenemos que volver a la nave», dijo Orla con cuidado, sin saber si Cormac podía oírla. «Deja que te ayude». No era solo una visión. Cormac parpadeó y después levantó la vista hasta Orla con una claridad total. Era una advertencia. Reed pensaba que estaban llegando a la parte fácil. Todos estaban a salvo y tendrían que compartir el espacio un tiempo. Así que todos intentarían llevarse bien, ¿verdad? Estaba muy equivocado. Los primeros pilotos que salieron eran humanos que parecían duros y querían que supieras que lo eran. «Este sitio está abandonado, ¿no?», dijo uno de ellos pasando por delante de la mano extendida de Reed con la que les daba la bienvenida. «Eso significa que todo lo que hay a bordo es caza abierta». Un momento.
empezó a decir Reed. Todo el mundo debe tener la posibilidad de acceder a los recursos que necesiten. No si son míos. El hombre tiró del pañuelo rojo que llevaba alrededor del cuello mientras sonreía a Reed. Cualquier cosa que no esté atornillada es mía. Cualquier cosa que pueda soltar no está atornillada. Vamos, amigos, empieza la caza. Fueron con paso airado por los anillos, buscando consignas y otros lugares de almacenamiento. Antes de que Reed pudiera decidir si perseguirlos, apareció otro grupo. Eran los Orincan, que parecían estar relacionados con los gamorreanos, solo que eran más pálidos y menos fotogénicos. Su capitán chilló indignado al ver a los humanos que ya estaban saqueando el anillo, y fueron tras ellos. Lo primero que hizo Reed fue buscar el comunicador. Maestro Comac, tenemos malestar entre los refugiados. Si pudiera venir, sería de gran ayuda. No hubo ninguna respuesta. Reed atrajo a la fuerza, invocó su voluntad y gritó: «Quieren dejar de saquear la estación y volver a este sitio». Nadie lo escuchó. Sacó aire, frustrado. La maestra Yora era muy buena doblegando la voluntad de la gente con la fuerza, pero se trataba más de una habilidad innata que de algo que se pudiera enseñar fácilmente. Reed quizá dominaría el truco algún día, pero en aquel momento no le sirvió de nada el intento. A regañadientes, Reed sacó la espada láser. Había llegado la hora de imponer la ley, cosa que nunca había hecho, pero ya se las apañaría. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.